Salió la noticia, que también se hizo viral, hoy nos la contó Guada, pero la contó ayer Guada, esto de que una mamá de un colegio se robó 17 millones de pesos para, que eran los recaudados, son exactamente 17 millones 800 mil pesos, destinados a la fiesta de egresados de 35 chicos en Misiones. Y bueno, y fue un golpazo, porque también está afectada la hija de ella, o sea, la hija de ella también se quedaba sin viaje de egresados, ¿no? Bueno, todo un tema muy incómodo, muy que feo. Los compañeros tuvieron un buen gesto porque sí. la invitaron igual, se hizo el festejo, pero digo, afectaba a su hija también, ¿no? Qué claro, horror. Y la hija, qué vergüenza, que fue y habrá dicho, mira, mi mamá y mi papá no vienen porque... porque se robaron todo, ¿no? Una cosa, pobrecita la nena. Sí. Bueno, hablamos con la licenciada en Psicología, matrícula nacional 76.890, la licenciada Anabela Cerventi, que nos vamos a charlar un poco si esto tiene que ver con algo de ludopatía o algún problema psicológico, o es así porque sí, porque le gusta ser mala. Así que bienvenida, Anabela, desde acá, Guadalupe, Gustavo y Damiana. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, qué caso este, ¿no? Obviamente que nos pone la mirada en cómo puede ser posible. ¿Qué nos pasa? ¿En qué momento tu cerebro no te dice, pará, ¿qué estás haciendo? Bueno, en muchos momentos nuestro cerebro no nos dice para y qué estás haciendo, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando tenemos adicción al trabajo, ¿no? Y ya sabemos que tendríamos que haber ido a dormir o que tendríamos que haber cortado para almorzar. Digo, lo que pasa es que hay comportamientos que se camuflan un poco más por códigos culturales, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, si esta persona tuviera muchísimo dinero, la verdad que por ahí su comportamiento compulsivo frente al juego o frente a los gastos y demás queda absolutamente camuflado por su condición socioeconómica también, ¿no? Claro. Entonces, hay muchísimas circunstancias, digo, incluso también con la relación con la comida y demás, en la que nuestro cerebro no nos puede decir basta, porque químicamente nuestro cerebro tal vez no está funcionando de la manera óptima, ¿no? Claro. O sea, que tiene que ver con un problema químico. ¿Puede pasar algo fisiológico ante estos hechos? Sí. Porque, ¿sí? Sí, absolutamente. A ver, la ludopatía, ¿sí? No es un vicio, no es un comportamiento viciado, es una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de Salud, que está reconocida por la Asociación Americana de Psiquiatría, que además por eso está incluida por ley, ¿sí? Por la Ley de Tratamiento de Adicciones, en los tratamientos de hospitales públicos. Cualquier persona puede acudir a un hospital público a buscar ayuda para esto, ¿sí? Porque ya se sabe que es una enfermedad, ¿bien? Ahora bien, esto puede ser una enfermedad que sea comórbida, es decir, que esté junto con otra, por ejemplo, con algún trastorno de ansiedad, algún trastorno del control de los impulsos, algún trastorno obsesivo-compulsivo, y un proceso de diagnóstico ahí va a ayudar a separar las cosas, ¿no? A ver cuál es la patología de base por lo cual esto se da, o si esta es la patología de base, porque la ludopatía está dentro de lo que se llaman trastornos del comportamiento o trastornos de la conducta. ¿No había un registro? Yo no sé si fue una mala información o algo que me quedó dando vueltas, un registro de personas. Digo, porque en estos lugares sabemos, todos hemos escuchado algún caso o hemos visto o de cerca o nos contaron alguien que empeñó cosas que no le correspondían, o sea, que no eran de su propiedad, gastó dinero que habían ahorrado tales o cuales para otra cosa, digamos, es como que genera una especie de bola de malas acciones que termina perjudicando a un montón de gente. ¿No hay un registro de los lugares de juego como para que el resto pueda ir y decir a este no lo dejen entrar, que me vacía la casa y me vende todo? Claro, creo que había algún registro federal de autoexclusión o algo por el estilo. Lo que pasa ahí hay que ver cómo se juega el tema de la confidencialidad del tratamiento y qué pasa ahora desde el avance de la ludopatía digital u online, ¿no? Además, que cambia un poco la práctica. Anabela, y en este caso, Gustavo te saluda, en este caso, hola. ¿Cómo estás? En este caso particular, ¿cómo crees que funcionó la psiquis de esta mujer? Porque digo, pareciese que fue como, che, tengo esta oportunidad, tengo esta plata que está, además están confiando ese dinero en ella, digo, hay algo como muy perverso, te diría incluso de ella, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ahí también, si hablamos de perverso, hablaríamos también de otro tipo de patología y hablaríamos también de una intencionalidad, ¿no? Necesariamente. A ver, obviamente no podemos hacer una historia clínica y un diagnóstico de una persona que no conocemos, que no Claro. está en tratamiento, que no presta su consentimiento, ¿no? Podemos hablar de los datos que se desprenden de las noticias, sí, y ponerlos sobre la mesa, ¿no? A ver, lo que se sabe de ella, por ejemplo, es que era una mujer especialista en juegos de azar. De hecho, escribía un blog sobre esto y estaba como muy bien considerada dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, digo, tal vez la confianza también aparecía por ese lado, digo. De hecho, sorprendió la noticia, digo, no se trabajaba con esta persona con esta patología previamente, evidentemente. Otra cosa que estuvo muy bien y que fue muy linda es que no la excluyeron a la hija de los festejos que finalmente pudieron hacer, porque la niña no tiene nada que ver y también se merece tener su recuerdo de esto, ¿no? Aunque está un poco contaminado por esta situación, ¿bien? A ver, tenemos que entender que esto, como te decía, puede ser comórbido a otro trastorno. No sé, las personas que tienen trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, tienen muy bajo control de los impulsos y a veces hacen gastos de dinero que están muy por encima de sus posibilidades económicas. Las personas que tienen adicción al juego o ludopatía muchas veces tienen pensamiento mágico de esto de que la próxima partida es la que me va a hacer duplicar mi dinero y me va a hacer ganar, entonces no pueden desengancharse de eso esperando ese golpe de suerte, ¿no? Y justamente cuando se dan cuenta es tarde, ¿no? De hecho, también hoy con las billeteras virtuales existen muchas personas este pensamiento mágico de que desinstalo la aplicación y la deuda desaparece, ¿no? Y esto los chicos no lo tienen en cuenta, ¿no? Claro. Que la deuda se hereda, Sí. ¿no? Digo, las personas muchas veces llegan al suicidio por verse acorralados por estas deudas, y las deudas quedan. Yo La persona se va, pero la deuda queda. quería comentarle algo que me pasó una vez. Yo entré a el de las tragamonedas, que es un... Sí, también. Son las maquinitas, Digamos, las famosas maquinitas. Bueno, y me acuerdo que estaba parada dando vueltas, porque yo había ido con otra persona, y la verdad es que camino con los codos, a mí me cuesta me cuesta ganarla, entonces me metí dentro de una máquina, y me quedé así, como en un rincón cerca de una columna, y vi un señor que sacaba dinero de bolsillo y metía de a uno, pero en un segundo se le iban los billetes, que en ese momento la Sí. máxima Claro. denominación era 100, y en un momento me empecé a angustiar, y me acerqué y le dije, fue la última vez que entré a un lugar de eso. Le digo, por favor, señor. Le digo, no, ya no le ponga más. No sé, me salió del alma, Sí. era un hombre grande. Y él me Claro. miró y me dijo, en la próxima. Y cuando me dijo en la próxima, Claro. dije, no, esto acá está lleno de gente Claro. con muchos problemas. Pero la angustia que me dio, yo salí, me senté en un café, me quedé, me había angustiado, pero es cuando te duele como el estómago de los Sí. nervios, solo pensar que esa persona va a llegar a la casa y no va a tener nada. Hay muchos taxistas que no, que qué tal horror. vez la recaudación del día la dejan ahí, ¿eh? Ay, por Sí, y favor. muchas mujeres también que salen a la Claro. noche con la carterita a jugar. Hay muchos casos. Claro. Sí. Sí. Hay más de los que uno trastornos- conoce, claro. ¿no, doctora? Licenciada. Sí, hacía unos meses que habían aparecido un caso también en las noticias de una señora, que no me acuerdo si fue en Las Vegas o en Atlantic City, en alguna de estas ciudades armadas para el juego, que se había desmayado, estaba jugando y se desmayó, se cayó desplomada ahí del asiento Claro. porque llevaba no sé cuántas horas sin cortar, sin registro de lo que estaba haciendo, ¿no? En muchos de esos lugares Sí. está preparado justamente para hay que la gente ventanas, pierda no noción hay si es de día o relojes. si es de Claro. noche. Sí, Dicen, sí. en alguna vez me comentaron que con los aires acondicionados tiran oxígeno también para que vos te sientas cada vez más arriba en lugar de sentir embotamiento, por ejemplo. O sea, los lugares están preparados para eso, para Claro. engancharse. Entonces, Sí, siempre sí. la responsabilidad es de uno de no acudir, sí, o de buscar un acompañamiento para poder salir o de saber cuándo salir, porque justamente Sí. estas conductas empiezan a generar un círculo que es muy perverso para la persona en el sentido de cómo las aísla socialmente, porque las familias no toleran este comportamiento, las personas no se dejan ayudar, entonces la familia se aleja, no tienen a quién acudir, ¿no? Entonces empieza a darse un círculo vicioso donde la persona, el único lugar de bienestar que termina encontrando es ese, porque su sistema dopaminérgico está todo el tiempo activado, ese sistema de recompensa, y es su único lugar de bienestar, entonces no puede salir de ahí. Anabela, ¿qué otra, para determinar, ¿no? ¿Qué enfermedades o trastornos, mejor dicho, mentales son los que tienen propensión a tener ludopatía? El trastorno límite de la Bien. personalidad, que es el border, puede ser, ¿y qué otros más? Sí, a ver, los trastornos que desde regulación emocional son estos trastornos en los que la emoción toma el control de la persona y la persona pierde el control de la situación. Bien,
cualquier trastorno que tenga labilidad emocional, por supuesto, es más permeable a este tipo de comportamiento, ¿sí? Porque justamente ese bienestar que da una sustancia, un comportamiento, la alimentación, el gastar dinero, el juego, genera ese shot de bienestar que es muy adictivo para cualquiera, ¿no? Claro. Puede ser un videojuego también, puede ser una relación codependiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros notamos que hay personas que tienen reacciones emocionales que son desproporcionadas para lo que está sucediendo, y ahí nos empieza a llamar un poco la atención, ¿no? Son estas personas que por ahí, para vivir cualquier evento, es como que tienen, yo les digo, tenés el brillo de la pantalla al máximo, ¿no? Estás deslumbrante, ¿no? Entonces, una reacción emocional para alguien que dice, uy, qué bueno, qué lindo, esta persona lo lleva a los límites de un comportamiento que podría ser hipomaníaco o maníaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos empieza a llamar la atención. Siempre, si es desproporcionado para el evento, por lo menos levantamos una ceja. Claro. Y el que nos está escuchando que de repente puede tener a alguien en la familia y desconfía, digo, ¿cómo se empieza? Porque calculo que esta gente no va y mete el sueldo de un día, quizás hay como, no sé, ¿es en escalada esto o no? Sí, puede ser en escalada o no, digo, eso en cada caso se estudia diferente, pero a ver, nosotros hablamos de las personas tienen signos y síntomas, ¿no? Los síntomas es lo que la persona refiere que le pasa y los signos es todo lo que observamos desde afuera, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en estas personas que empiezan a pedir transferencias de dinero sin saber muy bien en qué están gastando su dinero, se empiezan a deshacer de objetos de valor porque los venden para conseguir dinero, tienen afectados el patrón de sueño y alimentación, por ahí empiezan a tener algún comportamiento autoagresivo o autolesivo, se empiezan a pellizcar o a lastimar para parar esa línea de pensamientos que son muy intrusivos respecto de la necesidad de jugar, ¿bien? Tienen fugas en las que se van de la casa porque desaparecen para jugar sin decirle a nadie porque saben que los van a retar si se van, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cuestiones son muy claras, ¿sí? Aparecen síntomas de ansiedad, aparecen síntomas de depresión porque saben que se están metiendo en una de la que es muy difícil salir. Entonces, poder decirle a la persona, mira, yo sé que vos me decís que estás bien, pero yo veo que algunas cosas cambiaron y quiero que sepas que te puedo ayudar en esto. Por lo menos estando presente, y si necesitas que te acompañe a algún lugar o que te averigüe dónde pedir ayuda, lo hacemos, porque la idea es que vos estés bien y que ganes calidad de vida, ¿no? Entonces, ofrecer la presencia sobre todo y entender esto, ¿no? Que por ley, ¿sí?, está el tratamiento disponible en los hospitales públicos. Eso es muy interesante, muy interesante. Sí. Y es muy gratificante escucharlo porque, bueno, seguramente muchos de los que están escuchando tienen o algún vecino o algún familiar o alguien conocido que está padeciendo esta adicción de la ludopatía y después, bueno, las otras, ¿no? Que ya sabemos, que el cigarrillo, que las drogas, hay otros trastornos. Así que está bueno que acompañe la salud pública a estos casos. Sí, y a ver, con la ludopatía no nos olvidemos que en nuestro país tenemos un gran problema con los chicos, porque los chicos están empezando a edades muy tempranas, incluso a los 10 años, aunque las billeteras virtuales se pueden tener desde los 13 años, ¿sí? Pero hay chicos de los 10 años que ya están entrando con esta problemática. A ver, sí, nosotros vemos que las personas están entrando a esta patología justamente por búsqueda de bienestar y placer inmediato, porque no hay demora de la gratificación, necesito ese shot de bienestar, ¿sí? Tenemos que ofrecer otras alternativas también donde las personas puedan implicarse en actividades de bienestar. Y eso también es responsabilidad de la comunidad, ¿no? Claro. No solamente el tratamiento, sino centros culturales, espacios de recreación, actividades de ocio creativo, implicaciones en actividades comunitarias, porque si no la persona va a seguir buscando bienestar inmediato en lugares que no son sanos. Exactamente, quedó muy claro. Anabela, muchísimas gracias. Déjanos tus redes por si hay, bueno, gente que quiere hacerte consultas. Dale, perfecto. Me pueden encontrar en anabela.serventi en Instagram o buscan Anabela Serventi ahí en Google y les va a aparecer. Muy bien, muchísimas gracias, Hasta luego. Por favor, a ustedes, como siempre. Estén gracias, muy bien. Chau, chau. Igualmente. Escuchamos a la licenciada Anabela Serventi hablándonos de estos trastornos, límites de la personalidad y estas adicciones como la ludopatía.